semana. Dependemos, lamentablemente digo, de la coyuntura política, no de la política como la definió Platón como algo serio, sino que dependemos de la coyuntura del día y por lo tanto es imposible de prever lo que va a pasar en los próximos días. Saludo a ustedes atentamente e ingresamos directamente al tema. En su última década de vida, entre 1959 y 1969, Adorno tuvo, como ya les he contado, una actividad inmensa, no solamente como catedrático y director del Instituto de Investigaciones Sociales, sino también como publicista, es decir, como hombre público en periódicos, revistas y sobre todo radio, televisión y conferencias. De ellos salieron algunos libros relativamente cortos, pero muy interesantes, que los hemos visto en la sesión o en las sesiones anteriores. Hoy, estimadas y estimados, veremos dos pequeños de esos libros que tienen que ver directamente con nuestro tema. En los últimos años, Adorno escribió y publicó lo que muchos consideran su obra propia más importante, que tenía el título escueto Dialéctica Negativa, sin subtítulos. Este libro tuvo una especie de anticipación en su obra Tres estudios sobre Hegel. Este es el libro que vamos a comentar en los primeros minutos antes de pasar a la dialéctica negativa. ¿Por qué uso este libro que se llama, como les decía, Tres estudios sobre Hegel, publicado originalmente en 1963? Porque este libro, a muy buen nivel, es uno de los libros más populares y mejores de Adorno, es claramente un anticipo, un resumen de la dialéctica negativa. Al comienzo del libro, Adorno afirma que tiene carácter propedéutico, es decir, preparatorio para aproximarse al núcleo de la filosofía hegeliana, que es el gran tema de la dialéctica negativa. Y es, estimado público, en líneas muy generales, una crítica muy severa de la filosofía del gran pensador Hegel. Adorno admite que el libro es un humilde comienzo de lo que preparará más tarde. Lo serio y lo que nos obliga hasta hoy a leer a Hegel, dice Adorno, es que Hegel no representa un punto de vista determinado, sino un intento básicamente crítico que Adorno trata de repetir en sus obras, con una base empírico-documental bastante amplia, lo cual es verdad en el caso de la estética hegeliana, de su filosofía de la historia, de su filosofía de las religiones. Pero inmediatamente, estimado público, inmediatamente Adorno, desde el comienzo, empieza a criticar a Hegel. Y nos dice también algunos detalles personales de Hegel como docente que no gustaron a Adorno, pero son también, como vamos a ver en la última sesión, cuando hablemos del carácter y la persona de Adorno, son también
rasgo de la idiosincrasia, es decir, del carácter de Adorno. No aceptar nunca un reproche, una observación sobre insuficiencias propias. Por lo tanto, estimado público, lo que hace Adorno desde el comienzo es una crítica que él cree, Adorno, que es una crítica total a la filosofía hegeliana. Y por ello se encuentra a menudo la famosa frase: el todo, el conjunto, no es lo verdadero, que es obviamente una paráfrasis del famoso dicho de Adorno: el todo, el conjunto, es lo verdadero. Adorno lo interpreta del siguiente modo: el todo social político, el todo de las relaciones humanas que hemos construido a lo largo de milenios, no es racional. Es, por lo tanto, una crítica al panracionalismo de Hegel. Hegel, estimado público, al final construyó muy claro en las lecciones sobre la filosofía de la historia la idea de que la historia, la sociedad y las actividades humanas en su conjunto eran racionales por ser de alguna manera la representación del espíritu del mundo, ese espíritu del mundo que va avanzando hacia la razón, es decir, hacia lo razonable de la constitución de sociedades humanas. Como ustedes saben, al final de su vida, Hegel creyó que el Estado prusiano, donde él trabajaba, vivía, etcétera, capital Berlín, él creyó que el Estado prusiano era la representación de la razón histórica. Este es el punto principal de crítica de Adorno. Él no cree que el Estado prusiano haya sido la encarnación de la razón histórica, y Adorno no cree que la historia universal sea una historia razonable. De todas maneras, en este libro, Adorno encuentra algunos elementos rescatables de la teoría hegeliana. Nos dice: Hegel, crítico de la Ilustración y del racionalismo extremos, confirió relevancia a los elementos negativos de la dialéctica. Y por lo tanto, Hegel también analizando fríamente las contradicciones del orden burgués, construyó una teoría general que es la más notable especulación que el ser humano haya erigido, haya construido sobre la tierra. Este elogio, estimado público, hay que tomarlo con pinzas, porque el libro 3 estudios sobre Hegel es en el fondo una crítica muy dura a Hegel, pero tratando de ser ecuánime, es decir, tratando de ser justo. Adorno nos dice: la mayor especulación filosófica construida por los humanos engloba a toda la tierra y a todas las culturas, nos dice, es la que hizo Hegel, sobre todo en las lecciones de filosofía de la historia. Por lo tanto, estimado público, hay que tomar en serio la filosofía hegeliana para criticarla. Este es uno de los puntos fundamentales de la teoría adorniana. Lo que se critica debe ser tomado seriamente. Toda obra humana es criticable, pero toda obra humana tiene su grandeza, sus aspectos positivos, su talante promisorio,
con respecto al futuro. ¿Qué es lo bueno de Hegel? Nos dice Adorno. Lo bueno es el estudio de los elementos negativos. Ustedes saben, en la dialéctica hegeliana clásica hay la famosa figura triple: tesis, antítesis y síntesis. La antítesis, el reconocer los elementos negativos que produce la propia sociedad y que lleva a la contradicción y a la disolución del primer elemento, es para Adorno el punto central. Por eso también su gran obra posterior se llama La dialéctica negativa. Estimado público, este es el punto central de la filosofía adorniana en los últimos 10 o 15 años de su vida. Lo esencial de la dialéctica es la antítesis, o sea, el conjunto de elementos que contradicen, que se oponen a la primera, a la tesis propiamente dicha. En cambio, y escuchen bien, estimado público, porque es un punto esencial de Adorno y curioso para marxistas, etc., él cree que la síntesis, la especie de reconciliación de contrarios a una etapa superior, evidentemente, él cree que la síntesis es una traición a los elementos negativos que tiene toda sociedad. Negativo en dos sentidos: por ser una contradicción con la tesis y por ser éticamente malos, por ser perversos, históricamente elementos perversos y destructivos. Pero en esa antítesis, lo favorito de Adorno, se encuentra lo particular, lo individual, lo específico, en contraposición a lo general, lo universal, que son la tesis y la síntesis. Por lo tanto, para Adorno, y él cree que es muy original, que su teoría es la única, o por lo menos la primera, que subraya este asunto, él cree que la antítesis es lo más notable de la dialéctica hegeliana y naturalmente de la dialéctica en términos generales. Por ello, estimado público, es desde este momento que Adorno, hasta el fin de su vida, insiste en rescatar, legitimar lo concreto, lo individual, lo específico, lo que él llama lo no idéntico. Hegel es, nos dice Adorno, un gran realista, porque es el que ha considerado con todo derecho los aspectos negativos, la antítesis de todo desarrollo político, social, histórico o filosófico. Pero, nos dice Adorno, Hegel lamentablemente se quedó corto. Construyó esa síntesis, esa etapa posterior de la dialéctica, que trata en el fondo de restaurar la tesis con ligeras modificaciones, pero es una restauración de la tesis. Y eso para Adorno es lo criticable y es lo que Hegel mismo no vio como criticable de su obra. Hegel vio, ese es el gran mérito que Adorno subraya, vio las limitaciones del subjetivismo extremo, del racionalismo y de la ilustración. Hegel fue un crítico, no un enemigo, sino un crítico de la ilustración. Igual que Marx, Adorno critica el idealismo hegeliano, al considerar que el desarrollo del mundo
en términos históricos se debe al desarrollo del espíritu y no tanto a factores materiales. Adorno comparte la crítica marxista de la filosofía de la historia hegeliana. Pero lo notable de Hegel, y en eso Marx tuvo razón según Adorno, es considerar la enorme importancia del trabajo para el desarrollo de ese espíritu del mundo que se va desarrollando a lo largo de la evolución histórica. Pero no hay que aceptar, nos dice Adorno, el enaltecimiento de lo positivo del Estado que hace Hegel. Y menos aún aceptar que el Estado prusiano de 1830-31 hubiera sido la culminación racional de toda la historia humana. Adorno nos dice claramente, es la arrogancia de Hegel el haber creído que él, además como profesor titular de filosofía de ese Estado prusiano, que él era la culminación del pensamiento, como el Estado prusiano era la culminación de la historia. Es una arrogancia criticable del gran maestro. Se nota muy claramente, aquí hay una anécdota interesante. Una vez un alumno le dijo a Hegel, maestro, los hechos de la vida cotidiana, los hechos empíricos, contradicen en parte su teoría. O sea, la realidad empírica, concreta, real, contradice los lineamientos de la historia y de la gran teoría que el maestro Hegel habría desarrollado. Y aquí viene la famosa frase altamente criticada por Adorno, con la cual Hegel le contestó a ese alumno. Le contestó con la famosa frase, muy mal para los hechos. O sea, no era la teoría la que tenía que amoldarse a los hechos empíricos, sino los hechos empíricos amoldarse a la teoría. Por lo tanto, esa arrogancia, el creer que la teoría es hasta superior a la realidad, eso Adorno no acepta. Porque Adorno cree que lo no idéntico, lo particular, lo concreto, es lo realmente importante y lo rescatable. Hegel pensó al decir esta frase, no hay que tomarla, estimado público, como un rechazo a la realidad. Hegel era muy inteligente para pensar ello. Al decir muy mal para los hechos, o sea, la culpa no es de la teoría, que puede ser una interpretación falsa de la realidad, sino que la realidad no es correcta al no amoldarse a la teoría. Hegel nos quiere decir que el pensamiento es lo importante. Y en eso Adorno reconoce que Hegel tiene razón. La frase significa, los hechos no son lo último. Lo último es el futuro, el desarrollo de la historia, que ese sí puede amoldarse a la teoría hegeliana. Entonces, a largo plazo, esta frase que parece de una arrogancia luciferiana, esta frase es comprensible en el sentido de que a muy largo plazo la historia puede darle la razón a Hegel. Hegel pensó evidentemente que la historia, considerada como un conjunto muy grande de hechos a muy largo plazo y diferentes culturas, que la historia le iba a dar la razón. Porque los hechos cambian y en el fondo lo que queda es una línea de desarrollo histórico,
la línea del espíritu del mundo que va avanzando de civilización en civilización. Y eso, estimado público, es lo importante, cómo interpretar esa gran línea histórica que a veces se contradice con hechos concretos, que es lo normal. Cualquier especulación histórica es demasiado general y no tiene por qué considerar pequeños hechos históricos, políticos, económicos, aislados que puedan contradecir la gran línea histórica. En eso Hegel, según Adorno, puede haber tenido razón al pensar en el muy largo plazo. La crítica más importante de Adorno a Hegel, estimado público, no la crítica más importante, la crítica más divertida de Adorno a Hegel es también algo que se puede aplicar al propio Adorno. ¿Qué nos dice Adorno? La prosa hegeliana sería, cito, una nebulosa parlante, un fantasma con manto inmenso y cuerpo reducido y esquelético. Fíjense ustedes en esta curiosa imagen que construye Adorno. La prosa, o sea, la teoría hegeliana, sería una nebulosa, o sea, un conjunto de nubes, o sea, de algo poco concreto, parlante que habla por sí misma. Sería un fantasma, o sea, algo que en el fondo no existe, sino es en nuestra imaginación. Un fantasma con manto inmenso, es decir, con una prosa inmensa, con una verborrea gigantesca y un cuerpo, una materia, un núcleo mucho más reducido. A eso llega Adorno y esto obviamente se puede aplicar sin más, como lo han hecho muchísimos de los propios seguidores de Adorno, se puede aplicar a la teoría adorniana. Popper mismo lo demostró cuando Popper, en un brillante discurso de 5 minutos, mostró que se podía resumir la filosofía adorniana en escasos minutos, sin precisamente esa prosa nebulosa parlante. Es una imagen muy bonita, me imagino yo, pudiendo equivocarme, la que usa Adorno para referirse a Hegel y que los autores que vienen después, se han referido a Adorno. De todas maneras, estimado público, todo este pequeño libro, 3 estudios sobre Hegel, es, por un lado, un homenaje positivo a Hegel. Es el reconocimiento de que Hegel es la cumbre de la filosofía, sobre todo de la filosofía de la historia, la especulación filosófica, según Adorno, más ilustre, más notable que la mente humana ha hecho. Pero al mismo tiempo es lo criticable, es esa arrogancia, no solamente de Hegel, de muchos pensadores que pasan por encima de los hechos empíricos como irrelevantes, como temporales, pasajeros. Es decir, lo pasajero es obviamente insignificante. Entonces, lo que importa no son los hechos en sí, sino la concatenación. Y la concatenación de los hechos es una especulación filosófica. No existe en la realidad. O sí existe, según Adorno, por sus resultados a largo plazo. Estimado público, Hegel sería, en el fondo, un pensador conservador, pero conservador en el buen sentido que le da Adorno. Alguien que preserva, que mantiene lo que parece adecuado, lo que parece rescatable. Y ese mantenimiento es la primera etapa de la dialéctica, la tesis.
lo que existe originalmente. Pero lo grave, según Adorno, es que Hegel haya descuidado su gran descubrimiento, la negatividad, la antítesis, que haya descuidado el factor extraordinariamente interesante, podríamos llamar positivo, de la antítesis. Eso es lo que le critica. Para Hegel, según Adorno, el ser diferente sería una equivocación necesaria, pero error al fin y al cabo. Por eso es que Hegel defendió siempre el orden social imperante. En ese sentido, era un espíritu conservador. Y esto es evidentemente lo criticable. La síntesis, también para Marx, la síntesis, estimado público, sería la reconciliación a escala superior de la tesis y la antítesis. Pero para Adorno, y este es uno de los núcleos de toda su teoría, la síntesis es una tesis disfrazada. Es decir, es demasiado positiva, es demasiado parecida, similar a la tesis. Los elementos negativos, lo no idéntico, no ha servido de mucho, porque en el fondo la síntesis es no más una tesis mejorada. Y por lo tanto, la lógica hegeliana, y esto es lo que critica Adorno, la lógica hegeliana sería la lógica de la integración de los contrarios. La negatividad, esta es la frase central, la antítesis, la negatividad, sería solo un instrumento para neutralizar las auténticas oposiciones. Lo auténtico es lo concreto, lo individual, lo particular, lo no idéntico. En cambio, los grandes sistemas políticos, el orden burgués y el socialista realmente existente en la Unión Soviética, serían sistemas que en el fondo integran a sus oposiciones. En la misma época, Herbert Marcuse, uno de los amigos de la juventud de Adorno, publicó El hombre unidimensional. La sociedad unidimensional integra a todas las contradicciones en una gran síntesis, en el fondo destruyendo a la negatividad. Destruyendo quiere decir, estimado público, que la síntesis, según Adorno, es nomás una tesis mejorada, una tesis integrativa. Adorno, estimado público, obviamente tiende a exageraciones. Él dice que el orden burgués integra, igual que Marcuse, integra a todas las oposiciones, a todos los elementos que parecen disentir de la línea central. El orden burgués, como el socialista autoritario de la Unión Soviética, terminaría integrando lo no idéntico en la identidad. Dice Adorno, si es posible, la filosofía debería ser el esfuerzo de dar voz, de dar la razón a lo no idéntico, a lo que no puede ser integrado nunca, a lo concreto, a lo particular, lo individual. Porque lo general, dice Adorno, y esta es la línea general de los libros posteriores, Adorno nos dice, lo idéntico es lo tiránico, sí, estimado público, así nos dice Adorno, lo dictatorial. ¿Cómo se percibe en la síntesis? Que es la negación de la negación. Si la tesis es lo positivo, la antítesis es la negación.
Y la síntesis sería la negación de la negación, como también lo describen Marx y Engels. Y para Adorno nos dice muy claramente, esta es en el fondo una posición integradora, una teoría que reconcilia todo en el fondo a favor de la tesis original. Entonces, por eso nos dice Adorno estas palabras dramáticas. La tesis y la síntesis serían lo tiránico, lo dictatorial. Obviamente nos dice, hay peligros en lo particular, en lo concreto. El capitalismo sería un ejemplo elocuente de esa negatividad. Pero la integración completa y total, la integración totalitaria de lo no idéntico, de lo particular, es la teodicea clásica, nos dice Adorno. O sea, usando una palabra típica, nos dice la suma de lo positivo resulta ser la suma de la iniquidad. Él utiliza una palabra muy usual entre críticos del derecho. Es una alocución latina de la época romana que dice suma. El sumum ius, la suma del derecho, es la summa injuria, la injuria más grande. Y a Adorno le parece que esta frase, o sea, la suma del derecho vendría a ser la suma de lo negativo, de la injuria, a eso le parece la imagen más clara de la dialéctica hegeliana. O sea, la suma total, la negación de la negación, la síntesis, la integración, vendría a ser la culminación del desastre que es la humanidad. Adorno defiende, estimado público, a rajatabla desde esta obra el valor inmarcesible, es decir, que no puede ser más puesto en duda, de la negatividad, de lo concreto no idéntico que no se deja integrar. Sobre todo, por eso ha usado esa palabra, lo no idéntico, lo que no puede ser identificado. Identificar, según Adorno, es algo totalitario. Sí, estimado público. ¿Qué hace el Estado cuando prescribe a todos que tienen que tener cédulas de identidad? Convierte a todos los seres del Estado en partículas reconocibles, utilizables de un todo que funciona por encima de la cabeza, por encima de los deseos, por encima de los anhelos más profundos de los ciudadanos. La identidad es un instrumento de opresión y explotación. Revestido, como es la cédula de identidad, revestido de un elemento moderno, de un elemento de eficacia burocrática. Pero en el fondo, el identificar a los seres humanos, el darnos un número, todas las cédulas de identidad del mundo tienen un número, es una manera de controlarnos. Obviamente esta teoría adorniana, estimado público, tiene rasgos anarquistas. De eso no hay duda alguna. En privado, Adorno siempre mostró alguna simpatía por los anarquistas pacíficos, no por los anarquistas como en Rusia y en España durante la guerra civil, que habían tomado las armas. Los anarquistas en España tenían un propio ejército, un propio sindicato, etcétera, etcétera. Eso no le gustó a Adorno, pero le gustó la rebeldía individual, como él, es decir, el hecho de no plegarse a las modas del momento.
Finalmente, con esto termino este pequeño libro, estimado público. El libro tiene 3 ensayos, por eso se llama 3 estudios sobre Hegel. Los títulos de los ensayos son relativamente simples. El primer ensayo se llama Aspectos, nada más que esa palabra, aspectos. El segundo ensayo se llama El contenido de la experiencia, es decir, de la experiencia de lo no idéntico. Y el tercero, que es el más interesante, tiene un nombre en griego. Les voy a poner en la pizarra del chat, les voy a poner, estimado público, esta curiosa palabra que usa Adorno, que se llama skoteinos, o en griego más moderno, skotinos. Y esto significa simplemente lo que está cubierto por la oscuridad. Y Hegel cree, estimado público, aquí está el título del tercer ensayo, lo cubierto de oscuridad. Y es lo que hay que iluminar. Por eso la famosa ilustración viene también de la palabra luz, que está en el núcleo de la palabra. Hay que hacer luz. Pero, estimado público, y aquí viene el otro núcleo de la teoría adorniana que defiende lo barroco, lo oscuro, lo frondoso, etc. Al final del pequeño libro, Adorno nos dice: la oscuridad del idioma hegeliano corresponde a la complejidad del mundo y de la sociedad. La demanda de claridad en filosofía, la demanda de que la filosofía pueda escribirse en frases simples, nos dice, es una muestra de ingenuidad e infantilismo. Sí, estimadas y estimados oyentes, Adorno se defiende él mismo, como él mismo es el ejemplo de una prosa oscura y fantasmal, de una prosa muy complicada y además, a mi gusto, completamente innecesaria. Siguiendo a Popper, él se defiende y defiende a Hegel y nos dice: la oscuridad hegeliana es lo adecuado a la complejidad del tema tratado. La complejidad del tema tratado exige la complejidad, es decir, lo difícil de un texto. Un texto difícil es un texto que corresponde a una complejidad muy elevada y por lo tanto la demanda de claridad es una demanda inútil, es una demanda falsa, porque la complejidad necesita un idioma complejo, es decir, complicado y difícil. Estimado público, este libro, 3 estudios sobre Hegel, es una buena introducción a la posible obra cumbre de Adorno. No me refiero a la dialéctica de la ilustración, que es una obra escrita junto con Max Horkheimer, pero de las obras que él solo escribió, solito. Adorno cree que 2 son fundamentales: la dialéctica negativa, que vamos a tratar ahora mismo, que apareció en 1966, y la teoría estética, que fue publicada póstumamente un año después de la muerte de Adorno, en 1970, en estado completamente fragmentario. Eso vamos a verlo también, tal vez en la próxima sesión. Estudiaremos, estimado público, la dialéctica negativa. En primer lugar, un hecho factual muy simple: es una obra muy larga, de más de 400 páginas,
Es una obra además escrita en un idioma extraordinariamente difícil. El propio Adorno se ha justificado, como ya les he contado, diciendo que esa dificultad es lo necesario para un tema complejo. La dialéctica de la Ilustración, estimado público, es una obra escrita en forma de aforismos. Es una suma de aforismos. Todas las frases no están conectadas entre sí, sino que todas las frases, estimado público, remiten a un centro. Adorno siempre ha repetido al explicar su propia teoría con la frase que viene de un historiador de otras ideas, de Leopold von Ranke: todas las frases están a igual distancia de Dios. Por lo tanto, en su calidad de apotegmas o aforismos, etc., no están conectadas entre sí. Y eso hace muy difícil la lectura y más difícil un resumen. Es una obra, todos los comentaristas están de acuerdo, es una obra no sistemática. O sea, podemos decir que es una obra desordenada. Una obra que toca muchos temas de filosofía y curiosamente de ciencias políticas, también de filosofía de la historia. Es una obra donde los dos autores más citados y más analizados son Kant y Hegel, seguidos a mucha distancia por Nietzsche y Freud. Marx aparece poquísimo en esta obra. Y además, estimado público, la dialéctica negativa en parte está escrita en un alemán anticuado a propósito, en un alemán con reminiscencias medievales y con una sintaxis muy complicada. No voy a abundar en el caso de la sintaxis porque es un problema interno del idioma alemán, pero, estimado público, se puede uno imaginar esa complicación porque Adorno en todas las frases donde hay un elemento, por ejemplo, reflexivo, él invierte el orden normal de la frase y por lo tanto hay que pensar mucho qué es lo que el maestro ha querido decir. Todos los pronombres reflexivos están inversos. En castellano se puede hacer igualmente oscuro eso. En lugar, por ejemplo, de decir yo me lavo, en español antiguo se puede decir yo lavome. O yo me lavé, en español antiguo yo lavéme. Es decir, se puede invertir también en castellano a veces. Por ejemplo, se puede decir se diferencia, y también se puede decir diferenciándose, poniendo el reflexivo al final del verbo. Eso complica simplemente la frase. Adorno lo usa continuamente, estimado público, lo cual hace muy complicada la lectura de la obra. Y además, la obra, estimado público, empieza con una famosa frase, esa frase la vamos a ver aquí en detalle, porque todo el libro tiene que ver con esa frase en alemán antiguo. O sea, un lector alemán normal, un hombre culto al alemán actual, puede obviamente imaginarse cuál es el contenido, pero también puede equivocarse, es decir, puede decir, estoy interpretando equivocadamente una frase del gran maestro. Adorno nos dice, estimado público, antes de darles de leer esa frase, Adorno nos dice que desde la época estudiantil tenía el proyecto de una lógica de la desintegración.
o una lógica del desmoronamiento de conceptos como la estructura intelectual más adecuada del siglo XX. Adorno mismo tenía 15 años en 1918, cuando cayó la monarquía, que en Prusia y en general en Alemania había durado más de 1000 años, no el imperio alemán, que fue muy nuevo, se inició en 1871 y terminó en 1918, pero la monarquía prusiana, el rey de Prusia era el emperador hereditario de Alemania, pero la monarquía en Prusia, en Baviera, en los estados alemanes, por ejemplo en Baviera, tenía más de 1200 años de antigüedad. Ese orden terminó abruptamente en noviembre de 1918. Y el joven Adorno, con 15 años, lo vivió como una experiencia traumática. No es que nunca fue monarquista ni se interesó por ello, pero el hecho de que una estructura sólida se desmorone en pocos días le pareció evidentemente algo muy curioso, algo traumático. El orden en el que uno ha crecido realmente se convierte no en otra cosa completamente total. La propiedad, el orden propietario no fue modificado, pero de todas maneras, estimado público, instituciones que habían funcionado durante muchísimo tiempo terminaron abruptamente. Y aunque uno haya sido enemigo de ellas, como es el caso de Adorno, con respecto tal vez a los excesos dictatoriales de la monarquía, de todas maneras, él vivió de joven un trauma, el trauma de que el mundo ordenado de la infancia se derrumba. Y por eso quiso escribir, él confiesa en las páginas finales de la dialéctica negativa, él confiesa que desde joven quiso escribir una lógica del derrumbe, del desmoronamiento, de la desintegración. Y a él le pareció que ese derrumbe sería la explicación más adecuada de todo el siglo XX y por lo tanto también de la filosofía de la historia de la época contemporánea. Y el creer que el derrumbe es lo esencial tiñe de pesimismo toda la obra y toda la persona. No hay duda que Adorno era una persona pesimista con respecto a su mundo. Empezaremos con la famosa primera frase que nos da realmente una pauta de qué es el libro. Está escrita, como les decía, usando palabras del alemán medieval. La filosofía sigue vigente, nos dice Adorno, sigue viva, porque fracasó el tiempo de su realización en la praxis. A ustedes les parecerá una frase sin mucho contenido, pero cuando uno piensa en la historia cultural de esa época, cuando uno sabe qué dice el marxismo, entonces, estimado público, esta es una frase que tiene una muy estrecha relación con el marxismo. ¿Por qué? Porque Marx dijo que la revolución, la definitiva, la proletaria, la instauración del régimen socialista, iba a ser la realización de la filosofía, de los más nobles impulsos utópicos y humanistas de la filosofía. La filosofía se iba a convertir en praxis, según Marx y Engels, y por ello iba a ser superflua como filosofía aislada de las relaciones sociales. Y aquí, ¿qué nos quiere decir Adorno? Nos quiere decir la filosofía, es decir, el ejercicio que él hacía como profesor de filosofía. La filosofía sigue vigente, hay que seguir pensando teóricamente, no prácticamente
teóricamente, porque fracasó el tiempo de su realización en la praxis. Es una clara alusión a Marx, quien sostuvo que el orden emancipado, el orden socialista, significaría que la gran filosofía progresista, incluyendo la propia marxista, sería convertida en praxis real, efectiva, haciendo superflua la filosofía como algo separado de la realidad. Por lo tanto, Adorno se refiere claramente al carácter fracasado, según él, de la revolución socialista marxista en la Santa Rusia de 1917 y experimentos similares en Europa Oriental, China, etc. O sea, ¿por qué todavía hay que escribir la dialéctica negativa? Hay que escribir este libro, nos dice Adorno claramente, porque todavía la filosofía tiene una tarea académica, filosófica, una tarea que no es la praxis, no es la realización de la praxis. La praxis tiene que esperar. No es posible pasar ahora, nos dice Adorno en 1966, no es posible pasar a la etapa socialista, no es posible construir un orden social que sea la realización de la filosofía y hacerla superflua como algo, reitero, separado de la realidad. ¿Por qué? Porque los experimentos socialistas han resultado una desilusión, una decepción colectiva. Por ello, todavía hay que seguir haciendo teoría. Ustedes pueden obviamente argumentar que es una defensa de un pensador que se cree progresista y que legitima su acción filosófica para no entrar a la praxis, para no hacer la revolución él personalmente. Y esto tiene algo de verdad. Toda la revuelta estudiantil criticó justamente esa abstinencia de la praxis política en la escuela de Frankfurt y en Adorno. La escuela tercamente, insisto, tercamente, se negó a participar en cualquier acto revolucionario o, como ellos decían, pseudo revolucionario de los estudiantes durante esos años de la revuelta estudiantil en Europa a partir de 1967-68. ¿Y por qué? Porque hubiera sido una falsa revolución, un asunto en el fondo de movimientos estudiantiles, una revuelta juvenil más estética, con algunos leves elementos éticos, que una revuelta práctica. Adorno, está escrito este libro, o terminado, publicado en 1966, ahí brillantemente se adelanta a lo que ocurrió unos años después. Y por ello, él ya nos dice, la reflexión es necesaria porque la praxis ha demostrado que no se puede pasar directamente al socialismo. No se puede. La cosa simplemente histórica, política, ha resultado mucho más compleja de lo pensado por los padres fundadores Marx y Engels. Por lo tanto, en lugar de hacer una actividad pseudo revolucionaria, más folclórica que otra cosa, tenemos que seguir investigando, pensando cuáles serían las condiciones concretas y actuales de un cambio de sistema social. Y eso, nos dice Adorno, es todavía la función de la filosofía y por ello va a seguir existiendo la filosofía como una disciplina separada de la praxis. Por todo ello, la filosofía tiene todavía, nos dice, sigue teniendo la función esencial de
interpretar el mundo. Es una alusión a la famosa tesis número 11 de Marx sobre Ludwig Feuerbach. En la tesis, Marx nos dice, los filósofos han interpretado hasta ahora el mundo, pero ahora hay que cambiarlo. Adorno nos dice, no es así. Todavía hay que interpretar el mundo, o sea, haciendo filosofía, sociología, ciencias sociales, todavía hay que interpretarlo porque no está maduro el tiempo de la revolución total. No está maduro. Por lo tanto, hay que seguir pensando. Y pensar es una actividad no práctica. O sea, la función esencial de la filosofía, nos dice Adorno, claro, defendiéndose él mismo simultáneamente, la función esencial sigue siendo analizar, interpretar un mundo que ha salido mucho más complejo de lo pensado por los padres fundadores del socialismo científico. La denominación dialéctica negativa, desde la primera línea, es interpretada como una contraposición a la dialéctica marxista y hegeliana. Ahí se nota este desarrollo hacia el escepticismo de Adorno en la última etapa de su vida. La dialéctica hegeliana, nos dice Adorno en la dialéctica negativa, es criticada porque en el fondo ha resultado ser una interpretación equivocada de la realidad. Hegel lo dice muy claramente, se equivocó al pensar que en 1830 el espíritu del mundo había alcanzado su culminación racional y racionalista y que el Estado prusiano ya era lo definitivo de la evolución histórica, así como los marxistas prácticos, los comunistas desde el tiempo de Adorno, creen que la revolución ya se ha hecho en la Unión Soviética, en Europa Oriental, y que por lo tanto ya no hay nada que hacer, sino aplicar el marxismo, no repensarlo, sino aplicarlo, que era la ideología oficial en 1966 y años similares del marxismo institucional de la República Democrática Alemana, que existía al lado de la República Federal de Alemania, donde vivía Adorno. Entonces, esto es también, estimado público, y simultáneamente una especie de defensa implícita contra Ernst Bloch, que se fue a la Alemania Oriental después de la Segunda Guerra Mundial, porque ya estaba instaurado el socialismo, y también contra Lukács, los dos grandes amigos de la juventud de Adorno, que se fue a Hungría porque en 1945 en Hungría ya se estableció un régimen socialista y por lo tanto ya parecía hecha realidad la gran herencia de la filosofía marxista revolucionaria. Aquí Adorno nos dice, no señores, Bloch y Lukács, a quienes menciona varias veces, Bloch y Lukács, los grandes amigos de la juventud, los grandes amigos que según Adorno han traicionado el papel fundamental de la filosofía, que es la defensa de lo no idéntico. Según Adorno, al plegarse a un colectivo que es inhumano, que no es el orden emancipado, como es el caso del comunismo en la República Democrática Alemana, Alemania Oriental, existía como Estado. Es un país que ya no existe hoy, estimado público. Tal vez para los muy jóvenes entre ustedes que no conocen todos los detalles históricos,
En 1945 Alemania se dividió entre los vencedores y la Unión Soviética, que recibió el pedazo más gordo, más grande de Alemania y lo dividió entre ella y Polonia en parte, pero una parte constituyó la República Democrática Alemana. Ese Estado, estimado público, según Adorno, no era la consecución del socialismo humanista, sino que era un régimen tiránico que trataba de, en primer lugar, reconstruir y luego edificar un socialismo industrializante como la Rusia de Stalin. Y obviamente Adorno y la Escuela de Frankfurt estaban totalmente en contra de ese experimento. Pero mucha gente en el mundo reclamaba a la Escuela de Frankfurt diciendo, si estos son progresistas, socialistas, ¿por qué no apoyan? ¿Por qué no se pliegan a la construcción del socialismo real? ¿Por qué siguen especulando, inventando frases? Es decir, ¿por qué permanecen en el campo de la pura teoría si ya hay regímenes socialistas, ya existen, donde hay solo que aplicar la gran doctrina marxista, la aplicación y no la crítica de esa doctrina? En cambio, Adorno nos dice, a la orden del día no está todavía la construcción del socialismo, porque el orden social ha resultado mucho más complejo de lo pensado por los padres fundadores y por ello tenemos que investigar, reflexionar cuál es ese orden en su momento actual y cuál sería la posible emancipación de ese orden. La segunda tarea no la llega a cumplir Adorno. Pero de todas maneras, él cree, con su dialéctica negativa, lo ha dicho, poner realmente un ladrillo, poner un grano de arena en la construcción de una teoría que nos explique el mundo. ¿Y cómo es ese mundo? El mundo que describe Adorno, estimadas y estimados oyentes, es un mundo horrible, negativo. Es el mundo de la integración forzada, antihumanista, antirracionalista, de todo lo concreto, lo no idéntico, lo particular, etcétera, lo específico, bajo una línea general que se llama en el occidente el capitalismo avanzado y en el oriente se llama el socialismo realmente existente. Para Adorno, ambas grandes configuraciones del mundo, reitero, el capitalismo avanzado de occidente y el socialismo realmente existente de oriente, son soluciones equivocadas. Punto filosófico, porque no permiten disidencias serias, no permiten lo otro, lo no idéntico. Eso es lo que le molesta a Adorno. Adorno está molesto por la tendencia afirmativa de ambos bloques. Vive en Occidente porque es el mal menor, porque todavía algo se puede expresar en contra del propio sistema. Vamos a ver en la sesión cuando critiquemos a Adorno, la última, como su gran discípulo Jürgen Habermas critica como autocontradictoria, como performativamente contradictoria esta posición de Adorno. De todas maneras, la dialéctica negativa en un plano estrictamente filosófico-teórico. En ningún momento, estimado público, baja Adorno a la realidad cotidiana, sino vagamente alude a esa realidad diciendo que es integrativa, autoritaria, etcétera, pero nunca da detalles, nunca. Simplemente él prefiere argumentar contrariando al gran Hegel, como lo ha hecho en la obra anterior, 3 estudios sobre Hegel. El mundo, nos dice Adorno,
el mundo construido por la modernidad no es el mundo de los individuos pensantes, autónomos, sino es un mundo afirmativo. Afirmativo. Se parece mucho, estimado público, a lo que simultáneamente publica Herbert Marcuse, su amigo, sobre la sociedad y el hombre unidimensionales. El mundo que está, según Adorno, previsto en la teoría hegeliana, es el mundo afirmativo, conservador, autoritario, unitario, adverso a lo diverso, adverso a lo diverso. El maestro Adorno le gustaban estos juegos de palabras que en alemán suena más o menos igual. Nos dice, por ejemplo, la gran idea hegeliana, la identidad de lo idéntico y de lo no idéntico en la síntesis, en la negación de la negación. Él nos dice, nos muestra en el fondo el carácter completamente conservador de la dialéctica hegeliana y de la praxis política que resulta del pensamiento hegeliano. Adorno nos dice, Hegel en el fondo detestaba lo particular, lo individual, lo único, que Hegel, según Adorno, calificaba, cita a Hegel, como la existencia perezosa y falsa. Adorno dice que hay que pensar en otra manera, hay que aprender, pero al mismo tiempo hay que contrariar, hay que oponerse al maestro Hegel. Pensar lo no idéntico, esa es la orden del día. La dialéctica negativa de Adorno trata de pensar lo no idéntico. Claro que lo hace en términos absolutamente generales, que es lo que la mayoría de los críticos ha reprochado a Adorno. Adorno, según los críticos, habla de lo no idéntico, de lo específico, de lo individual, y lo hace en términos generales, universales, etc. Estimado público, yo sé que este es un tema arduo y aburrido, pero estamos en el núcleo de la filosofía adorniana y además nos estamos acercando al final. Adorno nos dice que pensar en contradicciones es pensar en lo no idéntico, concepto que él repite innumerables veces y con las variaciones más diversas a lo largo del libro, pero se queda siempre en un plano estrictamente teórico general, jamás nos muestra qué es lo no idéntico, por ejemplo, en el campo de la vida personal o en la política, etc. Al leer el libro, uno cree que Adorno ahora se va a referir a lo concreto, pero nunca desciende, como se le ha dicho, del pedestal filosófico típico de profesores alemanes, nunca desciende a lo concreto, hablando de él, justamente. Enfatiza el valor, Adorno enfatiza el valor de los que se equivocan a veces, enfatiza el valor de pensar las diferencias, que muchas veces es pensar lo equivocado. El primado, nos dice Adorno, el primado de lo general resulta ser el índice de lo falso. El que desprecia lo particular quiere establecer la dictadura de un particular, pero del particular malo. Y él se refiere, aquí una de las poquísimas expresiones concretas, se refiere al régimen nacional socialista, al fascismo alemán, que en nombre de lo general, lo que ha hecho, según Adorno, es enaltecer un particular malo, porque entre lo particular, lo concreto, lo no idéntico,
Adorno admite que hay muchas cosas negativas, detestables, etcétera, etcétera. Por lo tanto, dice Adorno, sin llegar nunca a ejemplos, que hay que diferenciar entre lo particular y específico bueno, o sea, lo no idéntico bueno, y también lo específico y particular malo, que sería lo no idéntico, perverso y malo. Por todo ello, Adorno dice, lo mejor es pensar en un sistema de antisistema. A él le encantaban estas frases complicadas que se parecen autocontradecirse. O sea, él propone el sistema del antisistema. Él nos dice que casi siempre, estimado público, da un ejemplo, las ideologías que adoran lo colectivo, no lo dice, pero lo da a entender que se refiere a la Unión Soviética, las ideologías que enaltecen lo colectivo, lo general, lo idéntico, terminan casi siempre como ideologías justificatorias de un poder particular. Stalin sería la muestra más clara de un poder altamente particular, específico, personal, que domina el mundo socialista en nombre de lo general, en nombre de lo universal. Las generalizaciones, nos dice Adorno, pasando a temas que podríamos llamar gramaticales, producen a menudo una violencia lingüística, una opresión de lo diferente, también en términos lingüísticos. La generalización, dice claramente, puede ser una trampa. Las generalizaciones son la trampa, las amenazas contra la democracia por un lado y contra la individualidad por otro. Hay que atreverse, nos dice Adorno, a negar las grandes construcciones generalizantes en todos los campos de la filosofía. Y específicamente nos dice, hay que tener el valor de negar las generalizaciones de la historia universal como las han hecho Condorcet, Kant, Hegel y Marx. Entonces, esos constructores de grandes filosofías de la historia, repito la línea, Condorcet, Kant, Hegel y Marx, ellos son los que han distorsionado justamente lo más notable, la emancipación humana, que siempre es la emancipación de lo particular y de lo específico. La historia universal, nos dice en una famosa frase en las primeras páginas de la dialéctica negativa, nos dice Adorno, creo que les he comentado esta frase anteriormente, la historia universal no es la historia que conduce de la barbarie a la civilización, de la barbarie a la civilización, sino es la historia que conduce de las luchas todavía con arco y flecha a la bomba atómica. Esa sería, la repite además también en las partes finales de la obra. Entonces, la historia universal es la historia del avance hacia la barbarie tecnológica. Y obviamente esto está dirigido contra las concepciones ascendentes, optimistas de la historia, como las de Hegel y las de Marx. El sufrimiento, nos dice Adorno, eso es lo constante, la base, el cimiento de la historia universal. Por lo tanto, dice la famosa frase, la historia universal es la historia de la catástrofe permanente. Estimado público, imagínense ustedes todo un libro gordísimo
donde se termina con esa conclusión. Al contrario de Hegel y Marx, que son partidarios de una visión progresista, lineal, ascendente de la historia universal, que termina siempre bien, en el fondo, aquí Adorno nos dice: la historia universal es la catástrofe permanente. Y las formas en que el ser humano ha tratado de tomar en su mano el desarrollo histórico, lo dice claramente, por ejemplo, la planificación a largo plazo en países socialistas, como los famosos planes quinquenales de Stalin. Esas son formas modernas de opresión de los individuos. Marx, Engels y Hegel habrían contribuido a formar modelos totalitarios del orden social, postulando la obligatoriedad de una tendencia hacia el socialismo, el comunismo, en el caso de Hegel, al Estado perfecto. Y por lo tanto, la planificación, eso que los socialistas en la realidad cotidiana en 1966 adoraban como un gran progreso, los planes quinquenales, la planificación, terminar con la anarquía del mercado. Eso le parece a Adorno un sistema claramente opresivo, generalista, poco respetuoso o nada respetuoso de la individualidad de la gente, de los deseos específicos de los ciudadanos. Las decisiones de la planificación, nos dice, son de carácter englobante, pasan por encima de las necesidades históricas de la población, hablando de lo inevitable, de lo progresista, pero eso conduce a la tiranía de lo pretendidamente universal. Hegel lo habría anticipado al presuponer que el ser humano lo debe todo al Estado, tal como en los regímenes a partir de 1917 que se instauraron en Europa Oriental y en Rusia. Creen que el ser humano lo debe todo a ese Estado benefactor, a ese Estado omnisciente que es el Estado socialista. Por lo tanto, estimado público, y aquí vamos terminando con la dialéctica negativa. La dialéctica negativa contiene también nuestro próximo tema después de la pausa. Tiene muchas afirmaciones sobre estética y arte. También en la dialéctica negativa, Adorno nos dice que el verdadero arte es el arte que insiste en su particularidad. El verdadero arte, el auténtico arte, es el que se opone a lo universal, a lo bien visto de su tiempo. Es lo que se opone al aplauso del público. Adorno nos dice claramente: el arte representa una especie de nostalgia por lo particular, por lo específico, por la creación irrepetible de un espíritu individualista. Por lo tanto, Adorno nos dice, y con esto termino, estimado público, esta primera parte: la identidad que adoran Hegel, Kant, Marx, Engels, etc., la identidad es la desmesura, es la arrogancia. La identidad, estimado público, nos dice, es la forma moderna de la antigua hybris. Ruego considerar este concepto, que lo acabo de escribir en la pizarra del chat. La hybris griega es la desmesura, es también la arrogancia, es el anhelo de dominar. Y una forma de la hybris clásica, nos dice Adorno,
es el intento de establecer identidades, porque la identidad es la forma primordial de la ideología, como la conciencia necesariamente falsa, es la conciencia necesariamente falsa, pero socialmente necesaria como instrumento de dominación, sobre todo de los sistemas totalitarios. Por ello nos dice el único deber actual de la filosofía, y eso les transmito a ustedes, el único deber de los que estudian filosofía es resistir los intentos de identificación. La identidad es la forma primordial que ha utilizado el ser humano para dominar a los otros. Cuando en la horda primitiva el caudillo ordenaba a todos formarse en una sola línea, hacer los mismos movimientos, por ejemplo, de defensa en la instrucción militar, por más rudimentaria que sea. Lo militar es la manifestación más clara de ese sentimiento profundo del ser humano de identificar, que es uniformar, que es dominar. Por lo tanto, identificar, estimado público, termina en dominar. La identidad es el instrumento de los totalitarios. La obra termina, estimado público, con una apelación, es decir, con un llamamiento a ser solidarios con lo concreto, con lo específico, con lo no identificable. Porque lo otro puede terminar como Auschwitz, es decir, como el campo de concentración perfectamente planificado de la forma que la racionalidad instrumental predica como lo necesario. Lo necesario históricamente, eso es lo que hay que combatir. Y aquí está muy claro que se refiere a los sistemas socialistas realmente existentes, que en esa época hablaban de la necesidad histórica que ellos encarnaban, obviamente, que los partidos decidían cómo era la necesidad histórica del momento. O sea, todo lo que huela a identidad, necesidad, uniformamiento, todo ello es históricamente, estimado público, lo que hay que combatir. Hay un momento en que dice que que Adorno dice, es la basura histórica que también produce el ser humano. Esa tendencia instrumentalista a dominar el mundo. Por ello es que nos dice al final, hay que ser solidarios con las víctimas, porque las víctimas son los particulares, los específicos, los no idénticos. Y por lo tanto, con esta frase termina el libro, hay que ser solidarios con la metafísica filosófica, porque la metafísica es el momento en que lo idéntico es rechazado y lo particular es defendido. Esa forma de metafísica histórica, en otro punto, el Adorno llama a la metafísica el escándalo de la filosofía. Por eso hay que ser solidarios con la metafísica, porque en sus representantes más ilustres, ahí también rescata a algunos metafísicos de la Edad Media, la metafísica es el rescate de lo no idéntico. Estimado público, aquí hemos terminado la parte filosófica de la filosofía adorniana. Hemos visto, estimado público, cómo Adorno se forma
desde muy joven en la filosofía clásica, nunca deja de leer y comentar a los dos grandes clásicos de la filosofía alemana, Kant y Hegel, que son el trasfondo de toda la dialéctica negativa, pero al mismo tiempo nos da un mensaje algo diferente, sobre todo a Hegel. Ese mensaje de rescatar lo no idéntico, lo específico, que según él es lo que es el deber de los jóvenes filósofos de hoy. Como son las 12, estimado público, aquí vamos a hacer un descanso pedagógico y vamos a empezar algo que seguramente les va a gustar a ustedes en términos relativos un poquito más que estas cosas tan abstractas y aburridas de la metafísica y de la filosofía. Vamos a entrar a la estética adorniana. Esa estética nos va a ocupar esta segunda parte de la sesión y toda la sesión del próximo jueves, la estética adorniana. Descanso pedagógico de unos minutos.